Y ayer dábamos cuenta de las dos explosiones consecutivas que se produjeron en Beirut, en la capital del Líbano, que ya llevan más de un centenar de muertos, miles de heridos y desaparecidos. Todavía no se han podido contabilizar. Y para hablar sobre este tema estamos en contacto con una rosarina. Ella es Leonela Bassano y vive allí. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Sabemos que allí es de madrugada. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. No hay ningún problema, pueden contar conmigo, así que acá estoy. Leonela, ¿qué día han pasado los libaneses hoy, no? Se siguen contabilizando las víctimas, ya superaron las 100, los heridos superaron los 5.000. Contanos un poquito cómo está la situación en este momento, después del día después, ¿no? Sí, la verdad, esos son los números, los últimos números actualizados, pero todo el tiempo están, digamos, trabajando en el lugar, obviamente bomberos, médicos, la policía también, los militares, así que esperamos que se sigan actualizando los números porque también hay más de 100 desaparecidos, así que tenemos que esperar nada más. Leonela, contanos a dónde estás vos, a cuánta distancia estás de la zona del puerto donde se produjeron estas explosiones. Bueno, estoy aproximadamente a unos 30 kilómetros. Estoy al este de la ciudad de Beirut. Vendría a ser hacia el lado de la frontera con Siria, para que se ubiquen más o menos. No es tan cerca, pero sí se escuchó muy fuerte el sonido, se escuchó un ruido fuerte. Entonces todos pensamos que había sido algo por acá cerca y no, resulta que fue en el puerto de Beirut. Lo cual a los alrededores hay todos barrios habitados, hay comercios, restaurantes, bares, hoteles, está todo muy cerca allí. Vivís en un país que ha tenido conflictos históricos y seguramente lo primero que pensó la gente era que se trataba de un atentado, ¿no? Fue lo primero que pensaron y lo primero que temieron. Sí, así es. Fue lo primero que se nos cruzó a todos por la cabeza. De hecho, también la semana pasada hubo un conflicto en el sur del Líbano, en un territorio que siempre está en disputa con Israel. Entonces, ya venimos de eso, digamos, así que obviamente imagínense que lo primero que pensamos fue un ataque, seguro. Bueno, y en las últimas horas, ¿cuáles fueron las versiones de qué fue lo que pasó? Al menos las versiones que han dado allí los medios locales. Bueno, la última versión es que esta era una fábrica de armamentos o de fuegos artificiales, una cosa así, o un depósito de armamentos, el cual contenía sustancias inflamables. Entonces hubo una pérdida de nitrato de amonio, la cual esto causó la explosión. Pero, por ejemplo, hoy una doctora especialista en estas cosas habló por televisión acá libanesa y dijo: esto no sucede por sí solo, es decir, tiene que haber un detonante, tiene que haber un hecho que hizo que detonara esto, que esto se convirtiera en básicamente una bomba nuclear, porque fue de ese tamaño, digamos. Pues sabes que algunos especialistas hablan que no es algo que sucede. Sí. Algunos especialistas lo compararon con en una universidad británica con un sismo de 3.3 o con 2.500 kilos de TNT, o sea, una magnitud increíble. Ahora, el propio presidente ya confirmó que era nitrato de amonio, de eso se trataba. ¿La gente no le cree? Sí, así es. Digamos, el presidente del gobierno salió en general, también el primer ministro, a hablar, etcétera, pero últimamente en Líbano hay una crisis económica y social bastante compleja, en la cual también parte del problema es el presidente y el gobierno, así que obviamente la gente en parte no lo cree.
También hay videos que circulan donde la gente está mirando al cielo y ve pasar aviones o drones. Entonces también están esas versiones de que o es una explosión o bien es un atentado o un ataque. Bueno, y en caso de que esto haya sido intencional, uno imagina que ustedes deben tener más versiones allí de las que llegan acá. ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan? ¿De dónde habría venido? Bueno, lo primero es como ustedes mencionaron antes, puede ser parte del mismo conflicto con Israel o en respuesta a lo que sucedió la semana pasada con Israel. Y lo segundo es si la explosión, obviamente, pero intencional, es decir, alguien lo provocó, sí o sí. Leonela, enseguida te vamos a preguntar por vos, que nos cuentes un poco qué haces ahí, pero digamos, el sistema libanés ya venía de salud, ya venía colapsado por justamente el coronavirus, y encima ahora esto, de repente, de un minuto para otro, 5.000 heridos. ¿Cómo está el sistema de salud allí en Beirut y en los alrededores? Sí, tal cual. Ya veníamos con un sistema colapsado por el coronavirus, justamente. Y ahora hubo muchos traslados también de justamente contagiados de coronavirus, trasladados hacia las periferias de Beirut, justamente para dejar lugar a personas heridas y más graves. También se los estuvo atendiendo en las afueras de los hospitales, tanto en las guardias como en las veredas, sinceramente en la calle, y también en pequeños centros que la Cruz Roja libanesa está colaborando y aportando, ¿no? Obviamente ellos también están en primer lugar y muchos voluntarios. Bueno, ¿y cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno teniendo en cuenta que hay muchas personas que hoy están desaparecidas, hay familias que se han quedado sin lugar a dónde vivir? Bueno, y el objetivo es un poco dar con los responsables, al menos los responsables inmediatos. Así es. Bueno, lo primero es que se declaró 3 días de luto en todo el país. Esto lo que quiere decir que esto cancela todo tipo de eventos y cosas relacionadas. Y también se está recibiendo ayuda de diferentes lugares, como por ejemplo de Francia, de Qatar, de diferentes países que están colaborando, enviando insumos o gente para ayudar también. Y a su vez se están recibiendo donaciones desde la Cruz Roja y desde las Naciones Unidas para poder ayudar a esta gente que justamente perdió todo. Donaciones materiales, donaciones de dinero, diferentes tipos de ayuda, ¿no? De todos lados. Leonela, ¿nos podés contar qué haces ahí? ¿Qué hace una rosarina, una santafesina allí? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicás? ¿Por qué llegaste ahí? Bueno, llegué a Líbano porque mi pareja es de acá de Líbano, él es libanés, es mitad argentino, mitad libanés, así que vivo acá hace 2 años con él. Y yo soy profesora de folclore libanés, también siempre fui muy activa en la colectividad libanesa, es decir, siempre estuve relacionada, mi bisabuelo era libanés, así que bueno, como todo un poco relacionado. Bueno, ¿y cuál es la sensación que te queda a vos y que les queda a todos los habitantes? No sé si tenés amigos o conocidos que estén en la zona de desastre, pero ¿cuál es la sensación que hoy tienen? Porque realmente vemos las imágenes y son impactantes. Sí, siempre estoy comunicada con muchas personas argentinas que están viviendo acá en Líbano. Tenemos grupos de WhatsApp. Que estén en Beirut, hoy por hoy no tengo conocidos, pero sí hay en los alrededores de todos lados, de Mendoza, de Santa Fe, de Buenos Aires, de Misiones. Y la verdad es que tenemos una sensación de miedo, porque, a ver, si bien hay muchas personas que hace años que viven acá y son extranjeras, por lo menos los argentinos no estamos acostumbrados a algo así. Entonces, para nosotros es miedo, es también incertidumbre de saber qué va a pasar, de cómo va a seguir todo esto.
de si el Líbano se va a poder recuperar de este golpe muy duro que fue, que primero fue la crisis económica que comenzó después del corona y ahora esto es muchísimo para este país tan pequeño. Leonela, te vamos a dejar descansar, es allí de madrugada. Te agradecemos infinitamente esta comunicación para darnos un panorama de la situación. Te agradecemos muchísimo. Un gran cariño desde Argentina, Santa Fe. Gracias a ustedes. Buenas noches.